Bilboko aste nagusian gauz, baina beste gauza batzuk gure aurrean badaukaguz. Eta horrengo astean munduko basket kopa hasiko da. Eta horretarako gaur gure artean daukagu Espainiako Federakundearen presidentea. Lehenengo eta behin berari gure eskerrik beroenak emon nahi deutxeguz. Nik uste dut esfortzu handia egin dabela eta oso gustora ibili gara eurekaz. Alcalde, consejera, presidente, bienvenidos a la Diputación. Estamos en Fiestas de Bilbao, alcalde, pero además hay que seguir pensando en lo que ocurre la siguiente semana y tenemos ya ante nosotros la Copa del Mundo de Básquet, con unos partidos yo creo que van a ser muy importantes, con una de las grandes estrellas como es Estados Unidos, que está entre nosotros, y es otra oportunidad más. Yo no voy a hablar de deporte, sino que la apuesta institucional que hicimos ya hace bastante tiempo, recordaba hace un rato cómo una mañana el alcalde Iñaki Azcuna y yo firmamos un papel aquí abajo en la esquina de la Diputación porque había que mandar a todo correr al Gobierno vasco para que firmara el entonces lehendakari Ibarretxe, porque había que mandar a todo correr ese papel a la Federación para entrar en que podíamos ser una de las sedes de esta Copa del Mundo, y lo hicimos. Y aquí ya esos trabajos que empiezan pues, hace más de 5 años, hoy pues, podemos ver sus frutos. Y como les decía, por nuestra parte, yo no voy a hablar de ámbitos deportivos, sino de económicos. Entendíamos entonces, y seguimos entendiendo hoy las instituciones vascas, el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno, que este es un gran evento de promoción de ciudad, de territorio, de país. Es un gran evento de generación de actividad económica y es lo que al menos a algunos nos mueve en la mayoría de nuestras decisiones, la generación de actividad económica. Creo que es un acierto, hemos hecho un pleno, un 10. Creo que las cifras de entradas vendidas, de expectación, de movimiento que va a haber en Bilbao y en Vizcaya y en Euskadi va a ser muy importante. Y después de que se han terminado ya las fiestas de Bilbao, es la otra guinda del pastel, y no digo más. Tenemos aquí esta copa que tras esta presentación la vamos a llevar a la oficina de turismo de la Plaza Circular, alcalde, y ahí va a estar depositada hasta la semana que viene, pues para que la quiera ver, que la vea, y que seguimos metiendo calor en la caldera de algo que venimos apostando tras ello y que hoy es ya una realidad. Como estamos en este Nagusia, yo quiero ponerles el pañuelo de fiestas a nuestras autoridades, diciéndoles muchas gracias, eskerrik asko por todo lo que han hecho. Así me lo pones. Bueno, pues feliz Aste Nagusia y